Pues me veo en la seria necesidad de empezar a hablar con los niños. Yo voy a proteger la identidad de él, aunque tengo en consentimiento a la mamá, al papá y a muchos de los familiares, quienes son testigos de la amarga situación que niños como él han vivido. Yo le voy a colocar un nombre a él, le voy a llamar, bueno, le voy a llamar Ricardo. Ricardo, ¿cómo te ha ido hoy? Bien, súper bien. Bien, yo voy a preguntarle a él es un niño quien ha estado varias veces en manos de bienestar familiar por orden de una comisaria de familia. ¿Recuerdas qué comisaría? Comisaría, Natacha, Bueno, la funcionaria, él dice, es Natacha. ¿Cuántas veces has estado? he estado 4 veces. ¿Por qué? La primera vez, ¿qué pasó? La primera fue porque me quemé con una papeleta. Bueno, son tres, me dice la mamá, tres veces. La primera por una papeleta, ¿sí? ¿Fue con culpa de los papás o qué pasó? No, yo fui el que me terqué y fui y la prendí, pero mi mamá estaba prendiendo el árbol. Ustedes recuerdan que inclusive aquí dimos la batalla porque es que el niño salió a la calle en un momentico y ahí en el andén encontró una papeleta en una Navidad, la tomó con la mano pensando que estaba apagada y le estalló ahí en la propia puerta de la casa. Por eso entonces de inmediato llegó Infancia y Adolescencia, Bienestar, llamaron a Bienestar Familiar y la comisaría de Bosques del Norte, localizada ahí es la tercera, dio la orden de que se lo llevaran para Bienestar para hacer un estudio de restitución de derechos al pequeño. ¿Cuántos años tienes? 12. 12. En ese momento, ¿para dónde te llevaron? En ese momento me llevaron para la institución del Carmen. ¿Cómo te fue allá? Allá solo me llevaron a revisión y luego de ahí llegó una patrulla y me llevó a un hogar sustituto que quedaba en Aranjuez. ¿Cómo te fue en ese hogar sustituto? En ese hogar sustituto me trataron muy mal. Me humillaban, me ponían a lavar baños. En ese hogar me fue muy mal y yo pedí traslado y entonces me trasladaron para Cervantes y ese hogar de Cervantes me pareció súper bien con la mamá de Natacha. ¿Cómo te pasó? Tú llegaste allá a Aranjuez, ¿cierto? ¿Y a quién le dijiste cuántos días duraste allá? Allá duré un mes. Un mes en esa situación maluca, incómoda. Sí, señor. ¿Y a quién le dijiste que te cambiara? A la defensora, porque en eso tenía defensor que era el de la comisaría tercera, ¿Y te llevaron entonces para dónde fue? para Cervantes. ¿Allá cómo te fue? Allá me fue súper bien, la mamá Beatriz Elena fue muy buena. Bendición para esas mamás que son contratadas por Bienestar Familiar y cuidan a los niños cuando están en ese proceso de estudio de restitución de derechos, los cuidan muy bien como si fueran sus propios hijos. ¿Al cuánto tiempo saliste de allá o cómo fue? Yo me porté muy bien allá y me soltaron a los 20 días. 20 días después te mandaron para la casa. Ajá. ¿Qué sentiste cuando llegaste a la casa? Yo sentí un amor porque yo allá no podía dormir y en la noche se llegó y pude dormir con mis papás al lado, Con papá y mamá ahí metido en la mitad. metido en la mitad, sí señor. ¿Te pareció injusto la primera vez que te llevaron por orden de una comisaría? Sí, me pareció muy injusto porque yo no me había quemado tanto y ellos montaron un montaje que me había quemado mucho. ¿Cuál fue la mano? Esta. Esta yo veo si tiene cicatrices, no tiene ni una sola cicatriz. Acá, no tiene ni una sola. ¿Y fue injusto? ¿No te dejaron hablar o te preguntaron qué? No, no me dejaron hablar. Yo quería hablar con el comisario y no me dejaron. Ave María. Y este es el país que se las da, de que defienden los derechos de los niños, que los niños son primero, que los niños tienen voz, que los niños tienen, bueno, ustedes saben cómo es la cosa. Después, ¿cuándo te volvieron a llevar por orden de una comisaría? ¿Por qué fue? Por segunda vez fue por protección a todos mis hermanos y a mí. ¿Por qué? ¿De protegerlos de qué? ¿De la guerrilla o qué pasó? No de protección, que porque mi papá había abusado de mi hermana y por eso nos llevaron.
Un comentario. un comentario que hubo. ¿Y era cierto o no? No es cierto. No, él dice, no es cierto. Él no está diciendo, no era cierto. No es cierto. De una no es cierto. No, señor, no es cierto. Y los demás hermanos hoy en día dicen, no es cierto. Sí, todos dicen que no es cierto. Ok. ¿Te dio pesar del papá? Me dio muy pesar porque él llora remordimiento. El remordimiento no lo deja porque él fue muy buen papá y al vernos allá él llora porque él dice que él se levanta a trabajar es por nosotros, ¿Cómo así? ¿Y se los llevaron a todos? a todos. ¿A todos al mismo tiempo se los llevó por orden de la comisaría al mismo lugar o cómo fue? Por protección nos llevaron a todos y mi papá, ¿cómo fue? Mi papá lloraba mucho y él le hablaba a la defensora Olivia y le decía que le devolviera a los hijitos, que él trabajaba era para ellos y ella le decía que no y mi mamá iba y le lloraba y entonces ella le decía que no le importaba la enfermedad de mi mamá, todo eso. ¿Tu mamá está enferma? Sí, mi mamá está muy enferma. ¿Qué tiene la mamita? Mi mamá tiene diálisis de por vida. Ah, caramba. Bueno, tu papá también está enfermo, ¿no? Sí, mi papá sufre del azúcar. Ave María. Entonces se los llevaron a todos para el mismo lugar. Sí, señor. ¿A dónde los llevaron? Primero que todo nos llevaron a una recepción de menores que quedaba ahí en el Carmen. Era por paso. ¿A quiénes se llevaron? ¿Cómo fue la cosa? ¿Se los llevaron a todos y después los separaron? ¿Quién ordenó que los separaran? La defensora Olivia, porque nosotros era un día común y corriente allá en la recepción de menores y nos levantamos. A la comida nos dijeron que mi hermana iba para un hogar sustituto, mi hermano iba para niños de los Andes y mi hermanita iba conmigo para un hogar sustituto. ¿Fue duro ese momento? Muy duro, yo me puse a llorar inconsolantemente y mis hermanos también. ¿Ustedes se miraban cuando los iban a separar? Sí, y nosotros llorábamos y pedíamos una cita con la defensora y ella no nos las daba. ¿Quién estaba con ustedes en ese momento? Olivia Hinao. ¿Y quién más? Y ya, Olivia Hinao. ¿Y no los atendieron, no dijeron dejen de llorar, cálmense? No, señor. ¿Se los llevaron llorando a cada uno para diferente parte? Sí, señor. Entonces, ¿tú fuiste a dónde? Yo fui a un hogar que quedaba en el centro con mi hermanita. ¿Cómo te fue allá? Allá solo duré un día, ¿Por qué? porque al ver las circunstancias, al ver que mi hermanita lloraba tanto y ella sufre del azúcar porque le heredó el azúcar a mi papá, ella estaba muy flaquita y muy mal. Entonces a mí me dio pesar y nos evadimos de ese hogar para venirnos con mi madrecita y mi madrecita ya estuvo un poco tranquila y pudo hacer las vueltas más tranquilas. ¿Quiénes se volaron? Mi hermanita y yo, Al mismo tiempo. al mismo tiempo, sí, señor. ¿Y supieron llegar a la casa o cómo? Yo llamé a mi mamá, gracias a Dios yo me sabía el número y mi mamá fue por nosotros en un taxi. Y recordemos, se los llevaron porque los iban a cuidar, ¿cierto? Por protegerlos a ustedes. Y volvieron a la misma casa entonces. Sí, volvimos a la misma casa y mi mamá le daba mucho miedo y nos escondía de la gente. Son las injusticias que viven los niños en la ciudad de Manizales cuando en manos de comisarías, en manos de, inclusive metamos a Bienestar Familiar, aunque al director, al doctor Céspedes, yo lo aprecio y lo respeto muchísimo, me ha colaborado en muchos otros casos, pero es necesario que Bienestar y todas las entidades que tienen que ver con estos procesos de restitución de derechos dialoguen con los más importantes, en estos casos los niños, que no les generen películas que ellos ni siquiera reconocen, que ellos creen que es injusto. Tú hablas muy bien, ¿en qué año estás? Yo en quinto. Bueno, se expresa bastante bien. Después de que volvieron a la casa, entonces, se quedó la cosa normal, felices. Muy feliz y mi hermana lloraba de felicidad. Bien. ¿Hubo otra vez?
¿Cómo así que hubo otra O vez? sea, que se los hubieran llevado para algún hogar de paso. No solo fue esa vez porque de resto ya seguí yo solo. Bueno, te quiero preguntar, eh, eh, ¿te dolió, te afectó bastantísimo, me imagino, que te separen de papá y mamá y de los hermanos? Yo lloraba todas las noches pidiéndole a Diosito que me devolviera a mi mamá. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y pedía cita con Natacha. Y hasta que un día llamé a la defensora Natacha y le dije que la necesitaba, que él necesitaba contar la verdad, o sea, lo que había pasado en la casa, toda la verdad. Y entonces ella me dijo que no tenía tiempo. Así te dijo, no tengo tiempo para escucharte. Así me dijo, que no tenía tiempo. Y ellos son los que defienden los derechos de los niños. Y ellos son los que dicen que primero los niños. Y les dicen, no tengo tiempo. Bueno, qué triste esto. ¿Qué mensaje le das tú a los funcionarios que te atendieron? ¿Qué mensaje les doy yo? Que me ayuden Que te ayuden a los funcionarios. ¿Cómo te pueden ayudar? cerrando todo este proceso para ser una familia unida y todo, que no hayan más problemas, que bienestar ya no va más a mi mamá está muy mal, el martes le hicieron una cirugía que me la dejó muy mal de la manito, eso es lo que la defensora Natacha no quiere entender. ¿Tu papá cómo está? Mi papá ayer tenía el azúcar en 358 al verme a mí, mi papá ayer en la casa, él lloró de la alegría y yo le pedí perdón. ¿A ti alguna vez estuviste en la clínica San Juan de Dios? Sí, estuve 20 días en la clínica de la San Juan de Dios. ¿Quién te llevó? Me llevó la defensora Natacha, ¿Por qué te llevó? porque yo al ver todos los problemas y las circunstancias no quise vivir más y me intenté ahorcar. ¿Cómo te ibas a ahorcar? Esto es preguntarte algo duro, pero ¿por qué tomas a eso? ¿Por qué? Porque mi mamá está muy enferma, muy enferma. ¿Y quién impidió que llegaras a atentar contra ti o cómo fue? Yo mismo quise matarme. ¿Y no pensaste que le ibas a causar más dolor a mamá, a papá, a los hermanos? Sí, pensé eso, pero la defensora fue y me vio así llorando y me dijo que tenía que soportar 3 años, que ella me iba a dejar 3 años allá. ¿Eso te dijo la funcionaria, Natacha? Natacha me dijo que hasta que aprendiera a decir la verdad me iba a dejar 3 años, que porque las cosas no van tras mentiras, tras mentir. Entonces de repente a ella se le prendió el celular y estaba grabando. Entonces ella me dijo, son mentiras y tras mentiras no se puede hacer el proceso. Entonces yo le dije a la doctora Natacha, doctora, pero disculpe la palabra, pero yo le estoy diciendo mentiras a usted y usted me está diciendo a mí mentiras a usted porque usted sí está grabando, le dije yo a ella. Y entonces te dijo 3 años de una. ¿Qué clase de juez tan impresionante tenemos en Manizales? Señora Natacha, no sé cómo es usted. Yo me la encuentro de frente, no sé. O sea, no es nada personal contra usted. Es el dolor que siento por estos niños. Y por otros más que va a entrevistar. Es que hay una lista larga. Una lista impresionante. Y usted utiliza las leyes para decir todo está bien de acuerdo a la ley. Pero es que inclusive la ley más grande que se necesita para trabajar con niños es la ley del amor, la ley de la comprensión, la ley de escuchar, la ley de inclusive pensar en garantizarles el hogar propio y mirar qué es lo que está pasando dentro del hogar propio. Y no decirle, como le dijo a él, que le coloqué de nombre a Ricardo, decirle a él, no, simplemente 3 años como mínimo se va a quedar sin casa, sin sus familias. Es triste y lamentable. Entonces estuviste en la San Juan de Dios, ¿cómo te trataron allá?
Allá pues me trataban bien y me decían los psicólogos que no intentara más contra su vida. Hasta un día el psicólogo le dijo a la defensora Natacha que el niño era buen comportado, que se lo entregara a la mamá, y la defensora Natacha le dijo, dice que no, él se comporta bien en las partes que, ¿cómo le fue que le dijo? En las partes que le interesa, porque él es muy contestón y él decía que en la Casa de la Justicia que quería entregar. Entonces yo le dije a la doctora Natacha, ¿usted por qué es así? ¿Por qué pone palabras en la boca de nosotros que no hemos dicho? Le dije yo. Y entonces ella, no sé, me miró todo feo delante del psicólogo, entonces yo mejor me fui. Entonces la doctora Natacha me dijo, si usted sigue así con ese comportamiento, lo mínimo que lo puedo dejar son 3 años, me dijo ella. No lo digo yo, no lo digo yo. ¿Tú estarías dispuesto a declarar ante un juez de una alta corte todo eso que me estás contando? Sí, señor, yo sería capaz. El niño que hay acá es real. El niño que hay acá lo único que hice fue cambiarle el nombre. Pero es real, de la vida real aquí en Manizales, Casa de la Justicia, Bosques del Norte. Allá, desde allá se generaron una cantidad de comentarios, de cosas que no son. Y él dice, nos colocaron palabras que no vienen al caso. ¿Sí? ¿Qué le pides tú a la ley? Que ayude a mi mamá, que ella está muy enferma, que no sean así, que si ellos son así con otros niños, que Dios les va a mandar su castigo, pero grande, porque un día me encontré con un niño y entonces yo le pregunté qué defensora era y me dijo que era la misma que canta y la que era Natacha, y estaba en la San Juan el Niño por lo mismo, por otro caso diferente. O sea, en la San Juan de Dios hablaste con otro niño y también fue llevado allá por la misma funcionaria. Por el mismo caso, por Natacha. Mi pregunta es, bienestar familiar, a nivel nacional inclusive, bienestar familiar regional. Ustedes tienen un equipo de profesionales que son psicoanalistas, psicólogos. Ustedes deben de dar su parte de novedad en estos casos y establecer qué es lo que está pasando. Realmente los que importan son ellos. Ellos son los que importan, más que cualquier carrera o personas que dicen, no, es que yo soy quien manda, yo manejo la ley y yo determino cómo son las cosas. Este es un testimonio de vida real. Antes de hacer esto hablé con Fernando Arcila, nuestro personero en la ciudad de Manizales, le comenté y esto es lo que estoy haciendo. Y voy a colocar todos los casos para que ustedes se den cuenta qué es lo que está sucediendo y en manos de quién estamos entregando inclusive el futuro de los niños, separándolos de hogares. Estoy de acuerdo que cuando un niño realmente es maltratado o se le están vulnerando derechos o puede estar sometido a cualquier circunstancia difícil que lo maltrate, que tantas cosas, estoy de acuerdo a que las cosas se lleven hasta donde se tengan que llevar. Mi nombre es Ariel Torres, Reporteros, Primer Punto, siempre con la gente y siempre con los niños, sobre todo.